En el siguiente video hablaremos del bloque 2, en el cual identificaremos los modelos económicos de México del periodo de 1970 a 1962. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Ay, es lo más tremendo de mi vida. En 1964, en pleno auge del llamado Milagro Mexicano, un periodo caracterizado por el crecimiento económico en México, asumió la presidencia el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. El mandato de este personaje se caracterizaría por un control férreo sobre la población y el uso de mano dura hacia opositoras a su forma de gobierno. Las libertades de los ciudadanos se vieron reducidas, por lo que diversos sectores de la sociedad, especialmente jóvenes, estudiantes y maestros, se vieron en la necesidad de manifestarse en contra del gobierno. Por aquellos años, la juventud mexicana se vio atraída por las ideas liberales de la Revolución Cubana. Ernesto Che Guevara se convertiría en el ídolo de una generación que buscaba la libertad, el respeto y la caída del autoritarismo. El gobierno encabezado por Ordaz vio en esos ideales como una señal de la creciente presencia del comunismo y el socialismo en México, por lo que los consideró una amenaza para la estabilidad nacional, así que decidió tomar cartas en el asunto. El 22 de julio de 1968, tras un incidente en un partido de fútbol americano entre la vocacional número 2 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Ochoa de la UNAM, termina en una pelea. El cuerpo policíaco de granaderos son quienes disuelven la turba, deteniendo a varios estudiantes y incursionando dentro de las instalaciones de dicha vocacional. Entre el 26 y el 29 de julio del mismo año, granaderos y el Ejército Nacional entran a varias escuelas, las cuales entraron en un paro de labores por solidaridad a los hechos ocurridos. La preparatoria número 1 en San Ildefonso es atacada por los granaderos, donde se destruye su puerta mediante el disparo de una bazuca. Ahí son capturados muchos de los estudiantes. El 30 de julio del mismo año, Javier Barros Sierra, el rector de la UNAM, da un discurso en Ciudad Universitaria donde condena públicamente los hechos, izando la bandera mexicana a media asta y pronunciando un discurso a favor de la autonomía universitaria, exigiendo la liberación de los estudiantes detenidos en la Prepa 1. Ese mismo día se encabeza una marcha por la Avenida de los Insurgentes. ¿Qué conoce usted acerca del movimiento estudiantil? Un poco. ¿Nos puede explicar algo? Bueno, el movimiento nació a raíz de una inconformidad social que originó que esto se convirtiera en un conflicto a donde ya no estaba de acuerdo la gente con el sistema de gobierno que había. Okay, muchas gracias. ¿Usted cree que los movimientos sociales serán una forma en que los ciudadanos puedan exigir sus derechos? Sí. ¿Por qué? Porque de esa manera manifiestan la inconformidad de los malos manejos y de la corrupción que hay en el gobierno. Los objetivos de la propuesta económica del modelo de desarrollo compartido, como generar más empleos, lograr la mayor distribución del ingreso, reducir la dependencia del exterior, mejorar la calidad de vida, alcanzar mayor soberanía, ¿cree que sí se cumplieron a como ve ahora en el país? No mucho. El 2 de octubre de 1968, y planeada como la última manifestación que se daría en la capital del país antes de los Juegos Olímpicos, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. A lo largo del día, miembros del Batallón Olimpia, que son integrantes
del ejército, vestidos como civiles y con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda para distinguirse de los demás, se infiltran dentro de la manifestación hasta llegar al edificio Chihuahua, donde se encuentran los oradores del movimiento y varios periodistas, así como los jefes de la manifestación. A las 6 de la tarde, a punto de que acabara la manifestación, un helicóptero que llevaba sobrevolando el área repentinamente arroja 3 bengalas, 2 verdes y una roja. Es entonces cuando un grupo de hombres armados apunta hacia los manifestantes. Al grito de "Somos el Batallón Olimpia, que nadie se mueva", enseguida comenzaron a disparar contra los estudiantes y los miembros del ejército, que se estaban acercando al lugar. Estos últimos, confundidos por los disparos, comienzan también a atacar a los manifestantes. Muchos de los estudiantes lograron escapar del tiroteo que se comenzaba a originar en el lugar, y se escondieron en los edificios aledaños a la unidad Tlatelolco, como el edificio Chihuahua. Sin embargo, miembros del ejército y también del Batallón Olimpia se dieron a la tarea de revisar los apartamentos sin ninguna orden y arrestar a los manifestantes que encontraran en ellos. Según las estimaciones, el número de muertos y desaparecidos asciende a varios cientos, al igual que el de los manifestantes arrestados en el lugar y en días posteriores a los hechos. El 12 de octubre de 1968, 10 días después de lo ocurrido, se celebraron en México los Juegos Olímpicos, donde los mexicanos continuaron abucheando su gobierno. El 2 de octubre de 1968 siempre será recordado como uno de los episodios más negros y tristes dentro de la historia mexicana moderna. En el año de 1969, el presidente Gustavo Díaz Ordaz asume toda la responsabilidad por las acciones tomadas el 2 de octubre del año anterior, y esto lo da a conocer en su informe de gobierno. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Al iniciarse la administración del licenciado Luis Echeverría Álvarez, el 1 de diciembre de 1970, que culminaría en 1976, la imagen que se tenía de México en los círculos económicos era de un país muy afortunado y privilegiado por las condiciones de crecimiento económico, solidez monetaria, solvencia crediticia y además solidez política. Al recibir el mandato presidencial, el licenciado Luis Echeverría Álvarez realizó fuertes críticas al modelo del desarrollo estabilizador, planteando una nueva estrategia económica que dominó el desarrollo compartido. Dicha estrategia se originó por las grandes desigualdades económicas que se manifestaron a nivel regional. El fracaso de las políticas del sector público fueron muy notorias debido a 3 puntos muy importantes y decisivos: medidas monetarias y hacendarias inoperantes, la ineficiente programación económica que se reflejó en los déficits del presupuesto anual de ingresos y egresos en los años de 1971 y 1972, y la corrupción y enriquecimiento de los funcionarios con cargo a los fondos públicos. La apertura económica se dio a partir del movimiento estudiantil de 1968, en el que el Estado sufrió un gran deterioro que adquirió múltiples manifestaciones que sacudió a la sociedad en general. El Estado, al perder legitimidad política e ideológica, contribuyó a asentar la apertura democrática. Esta crisis se marca a partir de 1971, cuando empieza a manifestarse, ya que los oligopolios abarcan todos los sectores económicos. Aumenta la concentración de la propiedad y el ingreso se estrecha en los mercados. Crece el capital ocioso, aumenta la tasa de utilidades, disminuyen los salarios reales, aumenta el subempleo y el desempleo, y sus consecuencias son la inflación, el endeudamiento externo y la congelación de salarios. Para reconciliarse con la sociedad, el Estado ideó operar 2 importantes estrategias. La primera es el populismo, que es una filosofía que identificaba a la izquierda política. Le hacía promesas a los grupos sociales, usaba un lenguaje nacionalista y hacía ataques a la burguesía extranjera, así como el buen trato a los intelectuales y a la disminución de las represiones dentro del territorio nacional. Segunda, los déficits del presupuesto con endeudamiento externo, constituyendo las bases de la crisis económica. Finalmente, crisis política se refleja de esta manera.
En 1970, el PRI obtiene el 485 de los votos del padrón electoral. En 1976, el PAN no lanza candidato a la presidencia de la República, en tanto el Partido Popular Socialista y el PAN se unen al PRI. El licenciado José López Portillo, candidato del PRI a la presidencia de la República, gana la elección sin contendientes y el simple trámite político. El desarrollo compartido generó y desatendió problemas importantes como son el desequilibrio en la balanza comercial en los 6 años de su administración, el desequilibrio en el presupuesto anual de ingresos y egresos del sector público. Para este momento, la deuda externa ascendió a 196.000 millones de dólares, es decir, se había casi cuadruplicado en relación al sexenio anterior. La característica de la economía nacional en la década de los 70 era el estancamiento con la inflación. Sin duda, algunas de las 3 grandes variables que se iniciaron en la década de los 50 contribuyeron a marcar lo anterior. La primera fue la concentración del ingreso en grupos minoritarios. La segunda, el desequilibrio de la balanza comercial. Y la tercera, el déficit fiscal del presupuesto anual de ingresos y egresos de la Federación. El Estado continuó con su política proteccionista, reindustrializando mediante una carga fiscal muy baja y reducidos precios y tarifas de bienes y servicios que el Estado produce. En este periodo, en donde se crean el mayor número de empresas públicas, se sigue permitiendo el ingreso de inversión extranjera directa. Por otro lado, se aumenta la inversión de fomento agropecuario y es en este proceso donde se canalizan los mayores créditos al campo, creándose para esto el Banco Nacional del Crédito Rural, y además se elevan los precios de garantía, estancados en una década, y a pesar de eso, este sector profundiza su crisis. En este lapso se aumenta el gasto de fomento económico en 61.1% con respecto al total, y al gasto social se destina el 29.3%. Se le da impulso a la creación de instituciones de carácter social y educativo, entre las que destacan Infonavit, Fonacot, INCO, Profeco y Fobiste. En lo educativo se crea UAM, CONACYT, el Colegio de Bachilleres y el de Ciencias y Humanidades de la UNAM. En materia de comercio exterior se crea el IMCE. A nivel internacional promueve la creación del CELA. Con José López Portillo, el desarrollo sigue siendo promovido por el Estado, manteniendo la política proteccionista. Además, continúa controlando todas aquellas actividades económicas que se consideran básicas para el desarrollo. Este sexenio se caracteriza por aportarle al desarrollo vía exportación de petróleo, por lo que aumenta de forma importante el gasto social, que llega al 33.2%, y el gasto de fomento económico, que disminuye al 40.5%. Es en este periodo en que la política de flotación del peso significó un proceso continuo de devaluación, llegando a la relación de cambio de 70 pesos por dólar, lo que representaba una pérdida de 255.3% durante el sexenio. El dólar se cotizó en 28.80 pesos en promedio durante el sexenio. En 1972, el peso sufrió una devaluación de 262% con respecto al dólar, llegando a su punto crítico de la crisis, lo que provocó la nacionalización de la banca y el control cambiario. En este periodo, la deuda externa se crece a 100.000 millones de dólares. Que se están originando a través de sus impuestos. Ok. ¿Qué tanto afectó que emplearan la fayuca en lugar del comercio mexicano? Más, bueno, para el pobre, definitivamente, pues se cree que es mejor la fayuca. Aunque viéndolo bien, pues el comercio mexicano, nuestros artesanos, nuestros productores de México, pues es viable, ¿no? Es viable que el comercio mexicano tuviera un auge total. Que la fayuca, pues es bien dicho, que bueno, entra mucho comercio, entra muchas cosas que desgraciadamente deterioran la economía de México. Okay. Con Luis Echeverría se dio algo conocido como el dedazo. ¿Qué nos puede decir de ello? Bueno, más que nada el dedazo es una parte a donde, decíamos en un principio, a donde el gobierno pues da parte, da pauta a hacer lo que él quiere, ya sea en la política.